en materia de juventud, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2012 y turnada el 6 de marzo de 2012 a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Este asunto fue turnada como parte del rezago legislativo. Y el tercer punto del orden del día, la conclusión de los trabajos de esta reunión. Gracias, senador Encinas, qué amable. ¿No pone a votación si es de aprobarse este orden del día, por favor? Quienes estén por la afirmativa para aprobar el orden del día, sí de favor de manifestarlo. ¿En contra? Aprobado, ciudadano presidente. Gracias, senador Encinas. Le pido a la Secretaría Técnica explique el alcance del dictamen turnado en el numeral 1. Americano bien cargado. En relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnado a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda, donde se están dictaminando dos iniciativas, como se dio cuenta en el orden del día, se sustenta en los siguientes argumentos. En este dictamen se acepta la reforma propuesta bajo los siguientes argumentos. El derecho de identidad es un derecho fundamental reconocido en diversas convenciones de las cuales México forma parte, por lo cual tiene rango constitucional. El ser registrado permite ejercer plenamente los derechos de identidad como lo son el nombre, edad, sexo. Por ello, toda persona debe tener derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata después de nacer. El documento público idóneo para comprobar el registro es el acta de nacimiento. La expedición de la primera acta de nacimiento de manera gratuita fomentará una mayor inscripción por parte de la población y protegerá su derecho de identidad. Plasmar en la Constitución la gratuidad de la expedición del acta servirá para dar cumplimiento al compromiso que hizo el Estado mexicano en la Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción, Paraguay, y en la Segunda Conferencia Regional sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en el año de 2011, en las cuales México se comprometió a cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno para el año 2015. Es la cuenta de este primer dictamen. Gracias, licenciada Palazuelos. ¿Está su discusión en lo general? ¿Algún senador o senadora que quiera hacer comentarios sobre el dictamen propuesto? Ni a favor ni en contra. Procedemos entonces a su votación. Tanto en lo general como en lo particular, le pediría al senador Encinas que lo ponga a votación. Pero sí que hace un comentario. Bueno, aprovechando. Pues sí, y dos, recordándole, ya lo sabe muy bien, que tiene que ser nominal por ser reforma constitucional. Exacto. En todos los casos de votación va a ser nominal y vamos a hacerlo en función del pase de lista de los presentes. Yo solamente quiero destacar de esta iniciativa que fue consensada con los distintos grupos parlamentarios en el ánimo de garantizar un derecho fundamental a todo niño o niña mexicana al momento de su nacimiento, que es el derecho a la identidad, y establece la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno para construir la infraestructura y dar la certeza del cumplimiento de este derecho, haciendo además gratuita la entrega de la primera acta que le da identidad a todos los niños y niñas mexicanos. Creo que ese es un avance significativo y que deberíamos de reivindicar porque fortalece el esquema de principios y garantías que establece para los ciudadanos nuestra Constitución. Pasamos a la votación. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes Andrade. A favor. El senador José María Martínez Martínez. No se encuentra. Alejandro Encinas Rodríguez. A favor. Daniel Amador Gagiola. Sí estaba por aquí. Arely Gómez, Diva Adamira Gastelum, Ricardo Barroso, David Penchina, Raúl Gracia, a favor. Sonia Mendoza, Fernando Torres Graciano, a favor. Benjamín Robles Montoya, a favor. Adán Augusto López, a favor. Pablo Escudero. De la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas a favor, Verónica Martínez Espinosa, María del Pilar Ortega,
Claudia Pavlovich y Fernando Salazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, ninguno en contra. Como son siempre las votaciones, la mayoría de los presentes está aprobado. Gracias, senador Encinas. Le pediría a la licenciada Palazuelos, la secretaria técnica, que nos dé cuenta del dictamen que está en el numeral 2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registros públicos y catastros, presentada el 31 de octubre de 2012 por el senador Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos primera. En síntesis, esta iniciativa propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar una ley general que armonice y homologue la organización y la operación de los registros públicos de la propiedad y los catastros. Esta reforma tiene 3 objetivos generales. 1. Aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles a efecto de favorecer su heredabilidad o la transmisión de su dominio, evitando con ello los conflictos legales y a la vez facilitar a las familias y a las empresas el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento en su beneficio por la certeza jurídica que tendría su patrimonio. 2. Contar con una base de datos nacional de la propiedad e información geoestadística que sea un insumo para diseñar políticas públicas de planeación y reordenamiento urbano, así como para las políticas de vivienda. Asimismo, ayudar a las autoridades fiscales y a las del ámbito de la Procuración de Justicia en sus labores de investigación. 3. Elevar la recaudación de contribuciones locales, principalmente los impuestos de traslación de dominio y el impuesto predial. ¿Es cuánto? Gracias, licenciada Palazuelos. Se abre la discusión en lo general del presente dictamen. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra? Senadora Pilar. Simplemente para manifestar nuestro acuerdo para la reforma que se está poniendo a consideración. En los antecedentes de la misma se expresa que ya con anterioridad se había suscrito una reforma similar en un tema que es muy importante, no solamente en materia económica, sino para la certeza jurídica de la propiedad, en materia de registros públicos y su vinculación con los catastros municipales. Entonces, simplemente felicitar al senador Cervantes por esta iniciativa y expresar que en lo personal la apoyaré. Gracias, senadora Ortega, y le reconozco que en la legislatura en la que habíamos también impulsado esto en la Cámara de Diputados, usted estuvo muy cercana en el tema y de su grupo parlamentario. ¿Algún otro senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra? Tanto en lo general como en lo particular. Claro, te vas a excusar. Excusar, pero me excusaría yo en la particular. Entrando en lo particular, le voy a pedir al senador Encinas haga lectura de un transitorio que estamos proponiendo que se adicione. Por favor, senador Encinas. Se incorporaría como artículo 4º transitorio, que a la letra diría: el Congreso de la Unión discutirá y aprobará dentro de los 180 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una reforma del marco jurídico para armonizar la función notarial en las entidades federativas. Esa es la propuesta de adición. Gracias, senador Encinas. Pasamos a la... Pero lo dices.
¿Alguien que en lo particular tenga alguna observación, a favor o en contra? Senador, por favor. Señor presidente, pues yo quisiera manifestar a los integrantes de estas comisiones que, pese a estar de acuerdo con el contenido original de esta iniciativa, les pediría excusarme de la votación en virtud de que, al agregarse el transitorio, yo soy notario, aunque tengo licencia desde hace algunos años, no quisiera caer en la posibilidad de un conflicto de interés. Gracias, y le aprecio mucho la transparencia y el profesionalismo, se lo apreciamos mucho. ¿Algún otro senador que quisiera hacer algún comentario en lo particular? Someta entonces, por favor, el senador Encinas en lo particular y en lo general la votación del presente dictamen. Por la parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes Andrade. A favor. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas, a favor. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez. Senadora Diva Adamira Gastelum. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. El senador Adán Augusto se ha excusado y como tal lo consideramos. Y el senador Pablo Escudero. Por la Comisión de Estudios Legislativos, primera, senador Raúl Gracia. A favor. Senador Miguel Chico Herrera. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Raúl Cervantes Andrade. A favor. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Se emitieron 10 votos a favor, una excusa de dictamen, con lo cual queda aprobado en lo general y en lo particular. Pasamos al siguiente. Gracias. Le pido a la licenciada Palazuelos que pasemos a que nos dé explicación del dictamen que está en el numeral 4, porque en virtud de que en el 3 estamos muy cerca de alguna redacción de un transitorio para llegar al acuerdo. Minuta con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4 y reforma la fracción 29ª, inciso J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud, recibida en la mesa directiva el 6 de marzo de 2012. En síntesis, la minuta propone adicionar, como ya se dijo, el artículo 4 y reformar la fracción 29ª, inciso J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud para lograr los siguientes objetivos. 1. Garantizar a los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. 2. Se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia entre la Federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios. Argumentos que sostienen el dictamen. Aun cuando se comparten las razones de la colegisladora para realizar la reforma constitucional que se propone, se discrepa del proyecto de decreto contenido en la minuta en análisis en cuanto a que sea en la fracción 29ª, inciso J del artículo 73 de la Constitución Política, donde se consigne la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes donde se establezca la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de juventud. El precepto en cuestión actualmente dota de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte,
para establecer la concurrencia de la Federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios en dichos ámbitos, así como para fijar la participación de los sectores social y privado en las materias citadas. En este sentido, incorporar en dicho precepto la facultad del Poder Legislativo Federal para legislar en esa materia, si bien dejaría claro que ello tendría como finalidad la de fijar la concurrencia en los distintos órdenes de gobierno en materia de juventud, también obligaría al Congreso de la Unión a definir en las leyes que a efecto expidiera la participación de los sectores social y privado debería tener en la materia de la juventud. Por lo anterior, se propone que sea en la fracción 29ª, inciso P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se inserte la facultad del Congreso de la Unión para legislar o para armonizar las leyes donde se establezca la concurrencia entre los diversos órdenes de gobierno en materia de juventud. De igual modo, y a fin de que la reforma que propone la colegisladora resulte acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en particular con la modificación al capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que la adición que se propone al último párrafo del artículo 4 de la Constitución se refiere al concepto de garantías y no así de garantías individuales como se menciona en el proyecto. De igual forma, se estima pertinente que a fin de clarificar el objetivo de la ley que se expide en materia de juventud, suprimir el texto de reforma propuesto en la minuta del concepto apoyos para señalar el cambio que en la ley respectiva se establecerán los instrumentos correspondientes para lograr el desarrollo integral, así como la protección de los derechos humanos en favor de los jóvenes, que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se discrepa con el artículo segundo transitorio de la minuta que se propone, pues dicha disposición obligaría al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir las leyes y en su caso adecuar la legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional dentro del plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor de este. Siendo de particular importancia y trascendencia que la ley que expida el Congreso de la Unión para sentar las bases que fijen la congruencia entre la Federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios en materia de juventud, se considera que sea en 1 año contado a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional que se propone cuando el Congreso de la Unión expida la ley donde establezca las bases que se sienten la participación concurrente de los diversos órdenes de gobierno en materia de juventud y que a partir de esta entrada en vigor dicho ordenamiento, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenten con 1 año para que realicen los ajustes y adecuaciones a su legislación que sean necesarios para dar cumplimiento a los objetivos indicados en la presente reforma constitucional. Es cuanto. Gracias, licenciada Palazuelos. Se abre la discusión en lo general el dictamen que se acaba de presentar. ¿Alguna senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra? Senador Encinas. Simplemente para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en torno a este dictamen, que indudablemente ha tenido una larga discusión. No solamente estamos con este dictamen abatiendo el rezago legislativo que tenemos, sino incorporando nuevas garantías también, en este caso a los adolescentes y a los jóvenes. Yo tuve la oportunidad de dictaminar esta minuta en la Cámara de Diputados, siendo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Me da mucho gusto ahora dictaminarlo como presidente de la Segunda de Estudios Legislativos y creo que se consolida un avance muy significativo en el reconocimiento de los derechos de las y de los jóvenes en el país. Gracias, senador Encinas. ¿Algún otro senador o senadora? Le pido al senador Encinas que en lo general y en lo particular ponga a votación el presente dictamen. Pasamos a la votación. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes Andrade. Con el proyecto. El senador José María Martínez Martínez. El senador Alejandro Encinas, a favor. El senador Daniel Amador Gagiola. A favor. La senadora Arely Gómez González. La senadora Diva Damira Gastelum Bajo. El senador Ricardo Barroso Agramont.
el senador David Penchina, el senador Raúl Gracia Guzmán, la senadora Sonia Mendoza Díaz, el senador Fernando Torres Graciano, el senador Benjamín Robles Montoya, el senador Adán Augusto López y el senador Pablo Escudero Morales. Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González, el senador Fernando Torres Graciano, el senador Benjamín Robles Montoya, el senador Fernando Yunes Márquez, el senador Manuel Cavazos Lerma. Se emitieron 10 votos a favor, ninguno en contra, con lo cual se aprueba el proyecto de decreto. Gracias, senador Encinas. Le pido, por favor, a la secretaria técnica, la señora Palazuelos, que dé cuenta del dictamen que está en el numeral tercero. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Roberto Gil Suart, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por las senadoras y senadores María del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Suart, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la senadora Arely Gómez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los senadores Roberto Gil Suart, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Manuel Camacho Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, licenciada Palazuelos. Se pone a su discusión en lo general el presente dictamen. Senador Gil. Gracias, señor presidente. Para hacer una solicitud muy atenta a la presidencia, poder retirar del dictamen el inciso A del texto normativo propuesto, con el propósito de continuar las deliberaciones entre los grupos parlamentarios y eventualmente encontrar una salida a esa cuestión en lo particular, y solicitar también que en el actual inciso D, que evidentemente se recorrería, en donde se establece el objeto fundamental de la reforma, que es justamente facultar al Congreso de la Unión a legislar en todo el país en materia de procesos penales, se agregue no solamente los dos supuestos que están previstos, es decir, la parte procedimental y la ejecución de penas, sino también, conforme lo establece el 17 de la Constitución, mecanismos alternativos de solución de controversias, con lo cual los tres elementos fundamentales que establece la Constitución quedarían comprendidos en esa facultad genérica del Congreso de la Unión. Esa es la propuesta concreta, señor presidente, para que la discusión se aborde en esos términos. Gracias, senador Gil. Senador Encinas. Sí, el acuerdo que hemos alcanzado en el dictamen de esta iniciativa era establecer con precisión el alcance de la misma en torno al establecimiento de un código de procedimientos penales único que pueda regir en el país. En los términos que viene redactado el inciso A, de establecer una ley penal, puede confundir el propósito del acuerdo que hemos alcanzado e interpretarse como el establecimiento de un código penal único, con lo cual no tenemos consenso. Por eso yo comparto la idea de que se retire el inciso A, con lo cual nosotros aprobaremos el dictamen, y ya si hubiera alguna reserva en el pleno entraríamos a su discusión en particular. Creo que el mantener la vigencia de los códigos penales en los estados, mantener la atribución plena y soberana de los estados a definir sus tipos y sus sentencias, puede abonar incluso a fortalecer el sistema de libertades y de derechos en el país, como sucede en el Distrito Federal, que ese es un debate que daremos en su oportunidad, sobre algunos de los tipos penales que de nuestro juicio deben despenalizarse. Por ponerlo aquí en discusión, no la voy a adelantar, simple y sencillamente fortalecer esta idea de retirar el inciso A y con ello proceder a la aprobación del proyecto. Gracias, senador Encinas. ¿Alguna otra senadora?
Yo voy a dar mi opinión. A mí me parece que el tema del Código Penal Único no solo es un tema de consensos políticos, que es evidentemente lo que hacemos en el Senado de la República, sino debe de ser un tema de técnica constitucional. El que desde la entidad, desde la federación, generes conductas específicas, que son el mínimo que debe de tener el Estado mexicano como actuar para el ejercicio de acción penal, es muy complicado atender a las realidades específicas que tienen las diferentes regiones y entidades federativas de nuestro país. Lejos de llegar a buscar una armonización adecuada, en esos temas lo que se estaría buscando finalmente es un incentivo inadecuado y perverso en mi visión. Pero también es cierto que hay un punto en específico de un equilibrio en donde debemos de generar mínimos específicos de conductas y penalidades para que la persecución y el ejercicio de la Procuración de Justicia y después el de la Administración de Justicia tenga eficacia y esté en un Estado de Derecho. En eso se inscribe el retirar el inciso A, que yo le pediría a la secretaria técnica que leyera el inciso A para que quedara claro qué es lo que estamos retirando, y continuemos nuestros trabajos, los diferentes grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones y las senadoras promoventes, en el acercamiento de encontrarle un equilibrio. Y en el tema segundo, en el tema del transitorio, siempre he estado convencido que si no impulsamos los medios de mecanismos de defensa y de arreglo, de conciliación, que en México no hemos tenido en temas de la procuración, lo único que generamos en las procuradurías es tener miles de temas que son completamente intrascendentes. En la medida que nosotros impulsemos estas medidas específicas para la solución de controversias y que después evolucionen en algunos temas de manera obligatoria en su ejecución, podremos generar una mejor administración de justicia sin duda y también una mejor procuración. Por lo tanto, yo también me sumo en el tema de la adición, haciendo entonces, concretando, retirándose el inciso A, ¿no?, el agregado del transitorio, el inciso D, gracias, senador Gil. Y tercero, específico, sigamos trabajándolo de aquí entre la primera y segunda lectura y antes de su votación para encontrar un punto en específico. Entonces, dé cuenta de lo que se quita del dictamen y lo que se agrega. Se quita la y se agrega el B. Senadora Deli. Bueno, presidente, en el transitorio segundo también tendremos que quitar lo que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley P general dentro del plazo de 6 meses, porque si estamos quitando el inciso A, tenemos que quitar esto también, ¿no?, por técnica legal. Sí, como consecuencia. Como consecuencia. Tomen nota también, licenciada Palazuelos. Perdón, presidente. Senador Gil. Gracias, presidente. Y en consecuencia, el transitorio tercero debiera ajustarse en su redacción a la forma en la que quede formulado el inciso D. Por instrucciones del presidente se da cuenta de las modificaciones al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 22ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se elimina la porción normativa contenida en el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73, que a la letra decía o establece una ley penal general que establezca las bases a las que deba sujetarse la legislación penal que expida la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, dejándose a salvo la facultad de cada cual para establecer o excluir los tipos penales. Esta porción normativa se eliminaría. Asimismo, con motivo de esta adecuación, los incisos B, C, D se recorren en su orden y se agregaría en el inciso, con la modificación C, la siguiente porción normativa. Mecanismos alternativos para la solución de controversias en armonía con las disposiciones de los párrafos anteriores. Y también, con motivo de la eliminación del inciso A del artículo 73, fracción 21ª,
se propone la eliminación del segundo transitorio que a la letra establece: el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Penal General dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y la misma entrará en vigor en un plazo que no podrá exceder de 2 años contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto. La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal deberán ajustar su legislación penal y las demás leyes que establezcan los tipos penales y sanciones dentro del plazo de 1 año contado a partir de entrada en vigor de la Ley Penal General. Este segundo transitorio se eliminaría también. Asimismo, en el actual, lo que sería segundo transitorio, en virtud de la eliminación del que acabo de leer, se haría el ajuste correspondiente y la correlación con el inciso D del artículo 73 antes en cuenta. Senador Gil. Si me permite, presidente, quisiera precisar cómo quedaría el actual inciso C conforme a la reestructuración del orden. Mi propuesta sería que quedara de la siguiente manera: la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas. Yo lo veo bien. Y en el segundo transitorio también. La misma redacción. Con las puntualizaciones específicas haríamos una votación en lo general y en lo particular. Senadora. Se recorren, pues ya sería A, pero el B... Sí, el contenido queda exactamente igual. Bien, entonces... O sea, solo se está eliminando el A, se está haciendo un agregado en el D y estamos haciendo consecuentes los transitorios sobre esto. Bien, una sugerencia. Si ustedes quieren meterlo a los antecedentes o si lo quieren dejar en el transitorio, pero que determinen o que describan qué significa tipo penal. Los códigos penales de los estados y el del Distrito Federal establecen lo que es delito, no hablan de tipos penales. El 16 constitucional habla de hechos delictivos y correctamente, según las teorías, pues hay que introducir la palabra tipo penal. Yo sé lo que son, pero luego los legisladores puede suceder lo mismo que ya sucedió cuando se introdujo a la Constitución la palabra tipo penal y empezaron a haber una serie de libertades porque acreditaban el tipo penal y no el cuerpo del delito, etcétera. Simplemente la sugerencia es que dentro de los antecedentes se diga que se entiende por tipo penal. Tomaremos en cuenta, y es muy atinada su punto de vista, lo definimos, por favor, licenciada Palazuelo. Y quiero que lo resalte una vez que esté aprobado y se mande a todos los senadores y senadoras de las comisiones, antes de que de todos modos salga primera lectura, que esté resaltado en color exactamente lo que acaba de pedir la senadora. ¿Alguien más? Senadora Ortega. Sí, senador. Solamente para también solicitar que se adecue el transitorio tercero por la adición que tendría el artículo, el inciso D, que ahora va a ser C, para agregar también lo de la cuestión de medidas alternativas. Y también para hacer una reflexión o una inquietud, si mandamos a codificación única el tema del sistema de penas alternativas, estaríamos también tocando la parte sustantiva de los códigos de los estados y tendríamos que necesariamente revisar el tema de graduación de penas. Sí, a lo mejor como reflexión, sí, en lugar de que se fuera codificación única, fuera una ley general que estableciera las bases mínimas, porque de la otra forma habría que hacer la reflexión si no vamos a generar un conflicto, porque en algunos estados determinados delitos tienen una graduación más alta y en otros más baja. Simplemente
es una reflexión. Sí ha sido una reflexión tanto de los promoventes como de las presidencias de las comisiones que estamos dictaminando el tema, sobre el tema adjetivo, le hace el Código de Procedimientos, que sí estamos buscando desde la Constitución un código único en procedimientos penales, y otro en el tema sustantivo, como hablamos los abogados, que es el tema de los tipos penales. Justo el que se esté retirando, eliminando en este momento el inciso A, es por el pronunciamiento en este momento de las dictaminadoras en el proceso que yo le denomino renovador de la Constitución, uno le dicen constituyente permanente, de la evolución del razonamiento de por qué se está quitando. Es más, ayuda esta discusión para normar cuál es el criterio. Lo que se está buscando, si buscáramos el tema de federalización, que será la discusión más adelante que tendremos sobre un transitorio o no, es si buscamos tipos penales únicos, que no hay un consenso político y que yo, como expresé hace unos minutos, yo lo veo hasta inadecuado. Pero dos, también creemos que tenemos una solución sobre los tipos penales en México que deben de tener la misma tipología, la misma descripción de un hecho delictivo, ¿no? La misma descripción desde el punto de vista de doctrina del tipo penal, y el mejor ejemplo es el secuestro. O sea, un tema tan agraviante en donde un ser humano se vuelve, de su calidad humana, se vuelve una calidad de comercio, se vuelve un objeto, que esa es la naturaleza o la desnaturalización del ser humano. Tuvimos que llegar a buscar la modificación de una Constitución para poder buscar una ley general para unificar qué tipo, o sea, descripción delictiva y pena. Tuvimos que llegar ahí. Esa es justo la discusión. Si nos regresamos en el tema del Código de Procedimientos, iniciamos la discusión en inicio cuando lo que queremos es generar, insisto, un Código de Procedimientos único, y el tema sustantivo, no pronunciarnos en este momento y dejar a las entidades federativas libres para hacerlo, porque hay conductas específicas que le atañen solo a Jalisco, o a Guanajuato, o a Sinaloa, o a Chiapas, ¿no? Por su realidad y por su fenómeno. Senador Gil. Gracias, presidente. Yo creo que la preocupación muy válida de la senadora que antecedió en el uso de la voz se puede resolver con una lectura sistemática de esta fracción, la del 73, con respecto a lo que establece el 17 constitucional, y así razonarlo en la exposición de motivos. Lo que dice el 17 constitucional es que la ley que regula los mecanismos alternativos de solución de controversias tiene que ocuparse de tres aspectos: condiciones de su aplicación, reparación del daño y los supuestos en los que procede supervisión judicial. En consecuencia, la propia Constitución está delimitando el marco en el cual se va a legislar en materia de solución alternativa de controversias. Creo que en una lectura sistemática queda ya resuelto desde la Constitución cuál sería el contenido de esta legislación única en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Insisto, lo que está establecido en el 17, es decir, condiciones de aplicación, fórmulas de reparación del daño y los casos en los que procede supervisión judicial. Yo creo que, si me lo autoriza la presidencia, simplemente hagamos la reflexión en el cuerpo de la exposición de motivos, que justamente la que estamos incorporando como facultad en el 73 es a regular la materia que está prevista en el artículo 17 constitucional. Gracias, senador Gil. Haga también esa aclaración. Bueno, podría hacer una reflexión sobre estos medios de solución. Cuando se hizo la reforma, que le llaman la reforma penal, que es una reforma constitucional de justicia penal, para hablar muy técnico, se decía, uno de los elementos de mayor crítica era si era negociable o no el ejercicio de la acción penal. Y las mejores experiencias del mundo es que en los temas que no son trascendentes a la sociedad, aun y cuando se haya cometido delito, uno de los elementos específicos es previo si se ejercita la acción penal o no. Hace mucho más eficaz. Y pudiera este tema, que para mí solo y exclusivamente es procedimental, no sustantivo, no dejarlo a una entidad federativa que pensara que este medio pudiera aplicarlo o no aplicarlo. Por eso, desde el inicio de la propuesta del senador Gil me sumé, porque me parece que es un elemento que va a solucionar y va a dar mejor beneficios. Después de todos estos puntos de vista, me parece que está suficientemente discutido. Le pediría al senador Encinas que lo tomara la votación. Vamos a votación el proyecto de decreto con el que se reforma la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las modificaciones ya señaladas: la eliminación del inciso A, el corrimiento de los incisos, el añadido en el anterior inciso D, hoy C,
sobre mecanismos alternativos de solución de controversias y la adecuación a 2 artículos transitorios, la eliminación del segundo, el corrimiento del tercero a segundo, con la adecuación que ya se ha señalado en congruencia con la adición al nuevo inciso A, al inciso C. Que vamos a hacer la votación nominal por la Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Raúl Cervantes. A favor. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. A favor. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez. Senadora Diva Gastelum. Senador Ricardo Barroso. Senador David Penchina. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Adán Augusto López. Senador Pablo Escudero. Por la Comisión de Justicia, senador Roberto Gil. A favor. Senadora Arely Gómez. Senador Manuel Camacho. Senador Omar Fayad. A favor. ¿A qué hora llegó? En este momento. Muy bien, safe. Senador Ricardo Barroso. Senadora María Verónica Martínez Espinosa. Senador Miguel Romo. Senador Raúl Cervantes. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador José María Martínez. Senador Carlos Mendoza Davis. Senadora Dolores Padierna Luna. Senador Benjamín Robles Montoya. Senadora Ninfa Salinas. Senador David Monreal. Por la Comisión de Estudios Legislativos primera, senador Raúl Gracia. A favor. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. A favor. Senador Zoé Robledo. Senador Raúl Cervantes. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Y también la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Es que son varias iniciativas. Sí, perdón, sí, vamos a tener que votar también estudios legislativos segunda porque fueron turnos de distintas iniciativas en ambas comisiones. Senador Alejandro Encinas, a favor. Senadora Verónica Martínez Espinosa. Senadora María del Pilar Ortega. Senadora Claudia Pavlovich Arellano. Senador Fernando Salazar Hernández. Se emitieron 18 votos a favor, ninguno en contra, aprobado en lo general y en lo particular. Gracias, senador Encinas. Pues yo creo que ha sido un gran día hoy para estas comisiones unidas, ¿no? Le estamos dando a los ciudadanos certeza en su identidad, certeza en su propiedad, reconocimiento a los ciudadanos jóvenes, que son millones, y un tema tan sensible de un código único en procedimientos penales. Felicidades a todos, mil gracias. Muy bien.